26 de marzo estamos en la segunda semana de confinamiento y hemos vuelto a realizar nuestro noticiero solo en audio. Seguiremos así mientras dure esa situación excepcional. Te ofrecemos nuevamente comentarios rebeldes sobre las noticias que están en la mesa de redacción. La pandemia nos domina. Las iglesias locales de Italia, Portugal y Hungría, a través de sus conferencias episcopales, han emprendido diversas iniciativas para ayudar y sostener a la población ante la emergencia sanitaria del COVID-19. En Italia, uno de los países mayormente golpeados por el coronavirus, la iglesia local propone diversas iniciativas para ayudar y sostener a la población ante esta pandemia. Una de ellas proviene de la Asociación de Hospitalidad Religiosa Italiana, que informa que las estructuras e instalaciones de hospitalidad permanecerán abiertas para acoger a quienes necesiten desplazarse por motivos de trabajo, salud o emergencia. En España, nada de nada, todo lo contrario. Hay obispos que persiguen a sus fieles para que vayan a misa y rompan con el confinamiento. Mucha gente dice que como la Iglesia dispone en España de muchos locales asistenciales muy bien preparados, deberían ponerlos a disposición de la sanidad pública. La diócesis de Pamplona y Tudela, a través de su arzobispo, ha puesto a disposición del Departamento de Salud del Gobierno foral los recursos de la Iglesia que puedan llegar a necesitar en este escenario de coronavirus y en concreto ofrece una parte del seminario de Pamplona. En un comunicado, la diócesis ha señalado que en estos duros momentos que estamos viviendo hay que reinventar nuevos medios y modos para ayudarnos unos a otros. Ha precisado que Cáritas sigue atendiendo y lo hace a través del teléfono, no de forma presencial. Los servicios residenciales, el centro de día, el comedor social, siguen prestando sus servicios con las medidas de prevención necesarias. Segunda semana de confinamiento. Todos en casa, solamente salimos de uno en uno para comprar comida, medicinas y poco más. Como ya se venía advirtiendo por las autoridades sanitarias, esta semana se están multiplicando las personas afectadas en Navarra. De miércoles a jueves, 16 personas fallecidas más y 1.411 personas infectadas. Todas las fuentes hablan de que este fin de semana hay que prepararse para lo peor. Es verdad que se ve gente insolidaria saliendo del confinamiento sin necesidad, muy poca, pero al mismo tiempo se ven muestras de solidaridad extraordinaria. La cita de las 20 horas para los aplausos populares al personal sanitario y de vigilancia es una marea que se extiende por todas las localidades, generando un impulso muy bueno para el día de después. Se ha puesto en marcha un teléfono gratuito, el 948-209-209, para cualquier información sobre la pandemia. Atienden 1.200 llamadas diarias y su demanda crece. En caso de que presentes síntomas relacionados con el COVID-19, llamar al 948-209-209. 34 enfermeras atienden las 24 horas desde Beriain. 30 empresas navarras que operan en China están formando parte de un proyecto impulsado por el gobierno foral para traer material sanitario y de protección desde el país asiático. En concreto son Sodena, ICEX y la Cámara de Comercio de Navarra, y se puso en marcha como consecuencia de la ruptura del stock a nivel generalizado. En este sentido, las gestiones han tenido su fruto y ya han llegado a Navarra aviones con material sanitario y se espera que este canal de aprovisionamiento siga activo las próximas semanas. También una docena de restaurantes pamploneses con reparto a domicilio lleva desde la semana pasada alimentando gratis a los valientes de las batas. Son parte de esa Pamplona solidaria que logra espantar a los peores virus. El Gobierno de Navarra ampliará los programas de alquiler protegido, aumentará el porcentaje de ayudas y establecerá una moratoria en el pago de la renta para el resto de inquilinos de viviendas de protección social y que se vean perjudicados por esta crisis sanitaria para evitar que pierdan sus viviendas. Algunas localidades se están fumigando y unas a otras se ofrecen para hacerlo, para prestarse herramientas y personal. No hay color.
Un aspecto a fijarse es cómo esta crisis está dejando con el culo al aire a algunos políticos. Por ejemplo, Pablo Casado y su escudera insisten en que el PP no hizo nunca recortes en la sanidad. Espera, que se me van los dientes de la risa. Al jefe de Vox solamente le preocupa que Pablo Iglesias esté en la Comisión Gubernamental de Control del CNI, que él haya contraído el coronavirus, que su segundo haya contraído el virus despreciando las advertencias de la OMS y demás autoridades y se vaya a Milán, epicentro en Italia de la pandemia, y con claros síntomas se dedique a toser y a esparcir el virus en Vistalegre a sus camaradas y amigos, eso no es algo fútil. De las portavoces de Ciudadanos, mejor no mentarlas. No dicen nada de interés, pero han asistido a un cursillo acelerado de darse importancia y no paran de decir, ya lo decíamos. La verdad es que lo mejor sería que la gente que manda tuviera un poco más de vergüenza y se dedicara a seguir a la gente corriente sus acciones solidarias. España ha registrado 56.188 casos de coronavirus, lo que supone 8.578 más que este miércoles, según los últimos datos aportados por el Ministerio de Sanidad. Un total de 4.089 personas han muerto, 655 más, 3.679 han necesitado ingresar en la UCI, 513 más, y 7.015 se han curado, 1.648 más. La pandemia ha atacado más severamente a aquellas regiones menos preparadas y con más habitantes. Este es el caso de Madrid, que va a la cabeza con mucho de infectados y muertos. Esta región sigue siendo la más afectada, con 17.166 positivos, 2.090 fallecidos, 221 en la UCI y 3.882 dados de alta. Le sigue Cataluña, que en los últimos días está sufriendo un gran aumento, 11.592 casos, 672 muertos, 1.021 en cuidados intensivos y 1.697 se han curado. Se ha encontrado a la pandemia una comunidad muy débil en infraestructuras y número de profesionales, sin preparación sanitaria, con el desmantelamiento de muchos hospitales y muchas residencias de mayores sin control. La fiebre de la privatización de los gobiernos de Esperanza Aguirre y sus sucesores del PP han dejado a la sanidad madrileña en precario. Y encima hay que tener que oír a los responsables nacionales del PP que ellos nunca recortaron en sanidad ni privatizaron ningún hospital o residencia. Hay que tener mucho morro, descaro y falta de vergüenza. Ya hay gente que comienza a sacar algunas consecuencias y reflexionar cómo nos va a cambiar la vida a partir de esta pandemia. Muchos solamente hablan de cambios en los sistemas de fabricación, en los sistemas de distribución y cosas por el estilo. En España, afortunadamente, y debido a la existencia de un gobierno de coalición progresista, está ocurriendo algo que nunca se había visto. En la crisis del 2008, todos los recursos fueron para salvar a grandes empresas, a grandes bancos. Claro, mandaba el PP y no podía ser de otra manera. Ahora, la gente sencilla es en muchos casos el centro de atención del gobierno. Preocupación por los trabajadores, derogación de partes de la reforma laboral para impedir despidos, apoyo a los autónomos para que su situación no les ahogue, cese de los desahucios, tratamiento especial de los alquileres para la gente más vulnerable y cosas así. Se están desarrollando tantas acciones solidarias que se hace muy cuesta arriba que pervivan las peores cosas que había hasta ahora. Al comienzo sí hubo comportamientos insolidarios, como los saqueos de supermercados, que por cierto, ¿para qué tanto papel higiénico? No cumplir el confinamiento y cosas así. Pero pasan los días y son las acciones solidarias las que ganan terreno. Ojalá eso se traduzca en el comportamiento y en los votos futuros. En general, son las personas de más de 70 años las que están sufriendo los embates de la pandemia, en la mayoría de los casos asociados a otras enfermedades. El coronavirus está causando estragos en las residencias de ancianos de España.
La pandemia se ha llevado por delante la vida de al menos 397 ancianos que están ingresados en residencias de mayores. Esta cifra supone el 11,5% del total de fallecidos hasta la fecha por el coronavirus en nuestro país. Es decir, más de 1 de cada 10 muertos por el COVID-19 en España es un anciano que está en una residencia de mayores. Particularmente sangrante y sorprendente ha sido la situación de las residencias geriátricas madrileñas. En el caso de Madrid, por ejemplo, solo hay una estimación de 80 muertos, realizada por las asociaciones de familiares de residencias de mayores. Y es una estimación a la baja, según sus propias palabras, pero la región más opaca en cuanto a la información sobre el desarrollo de esta enfermedad. Más de 30 personas mayores han fallecido en 2 residencias de la capital madrileña, una situación en la calle Reina Victoria y otra en el barrio de San Chinarro, durante la crisis del coronavirus. Ha informado EFE, un portavoz del grupo empresarial Orpea, titular de estos centros. Contagiados en aumento, sanitarios en peligro y en cuarentena, un desastre. El ejército se ha encontrado muertos en las camas de algunas residencias. Algunos observadores señalan que de esta manera las autoridades madrileñas pretenden ocultar la situación. En Extremadura también están en un punto de mira las residencias de mayores, con 17 fallecidos en Cáceres. Una práctica perversa que se ha detectado en los últimos días es el aprovechamiento de gente sin escrúpulos para tratar de timar a la gente a través de correos electrónicos falsos sobre la agencia tributaria o grandes empresas de distribución. Y los más abyectos ha sido descubrir intentos de contaminar y bloquear las comunicaciones en la red sanitaria. ¿Qué cosas veredes, Sancho? Corren tiempos de lucha, pero también de esperanza. La gente de bien no quiere parar. Aguantemos en el envite de las pandemias. Buenas noches y buena suerte.